Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Diana Marcela Balanta y en esta ocasión vamos a hablar sobre el marketing digital y los nuevos retos que tienen los comunicadores en su labor. Bueno, en las conferencias pasadas, según los procesos de la Semana de la Comunicación, la primera conferencia hablaban sobre la desinformación en las redes, que es un tema que ha sido pues puntualmente importante porque pues dependiendo de la información que se comparte, se informa o se desinforma a las personas. La desinformación, según nuestra conferencista Ana María, decía que debemos entender que las personas tienen acceso a ver todo lo que se encuentra en las redes, sin embargo no todo lo que se encuentra en ella es verdad. Lo primero es, hay que entender que las personas hay que verlos como ciudadanos digitales que tienen derechos. Es importante tener en cuenta que así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades y eso conlleva a que tengamos que verificar la información que se publica en nuestras redes sociales, en lo que compartimos con nuestros familiares. Entonces, la invitación es a verificar la información que se da en las redes, que nos llega, como las cadenas de WhatsApp, las noticias que no tenemos cómo validar, entonces es mejor consultar las fuentes para que la información que se brinde sea información verídica. ¿Ya? Por otro lado, nuestra conferencista hace un llamado puntual a realizar el periodismo de verificación, en el cual consiste que los contenidos que sean publicados se puedan consultar las posibles fuentes, si se ha dicho antes algo adicional a esta noticia, si se encuentran en otros medios ya publicada esta noticia, porque el objetivo no es publicar la primicia, sino más bien publicar lo que realmente es la verdad, aunque la verdad quizás no la tengamos completa, pero sí una noticia que se acerque a la verdad de los hechos. Bueno, en nuestro segundo panelista encontramos al señor Carlos Librero. Él es un podcaster que expuso muy bien la metodología de cómo realizar podcast. Nos habló de que los podcasts pues, son un formato de radio que se traduce para el audio y para el sonido, pero para publicar en redes. Los podcasts son muy importantes, sobre todo en esta era digital, porque es una forma de contribuir a la construcción de sociedad. También se puede enseñar, se puede hacer podcast de muchos temas y sobre todo lo más importante es que el tema que se realice en estos podcasts sea algo que realmente nos apasione, que le podamos poner como todo el empeño para hacer algo bien, que podamos informar a la comunidad y que podamos educar si es posible, dándonos a entender que estos formatos de periodismo son formatos cortos donde debe haber una información clara y que en los primeros 45 segundos de producción del podcast debe de enganchar, o sea, debe tener un long time, que es una frase que enganche a la audiencia. Entonces, pues él nos animó bastante a que podamos crear contenidos con una muy alta calidad, que se haga una investigación antes y que pueda ser entretenido para la población que lo consume. Bueno, también nos refirió un poco sobre la población a la que queremos dirigirnos y también nos hablaba del tipo de población que pues existe, que nos hablaba que el 40% de la audiencia generalmente es visual, el 30% es auditiva y el otro 30% es kinestésico. Entonces, que jugáramos con este tipo de población, porque así mismo podemos generar contenido de interés del público. Es un reto para los comunicadores llegar a más población con este tipo de contenido, pues esto nos permite también ampliarnos en toda la gama, no solo va a ser la radio, la televisión o los medios escritos, sino también por medio de estos
contenidos digitales se pueda generar una mayor audiencia y un mejor impacto en los propósitos que tenemos como sociedad. Bueno, siguiendo con los panelistas, encontramos también al señor. Bueno, en nuestra tercera conferencia nos hablaban sobre la información y la importancia que tiene el patrimonio plural, la comunicación de la pluralidad, ¿ya? Entonces, él nos decía que la economía en los medios y las redes sociales, que significa la pluralidad, es importante que las comunidades o la comunicación que vamos a ejercer para la población ciudadana, donde los contenidos incluyan a los ciudadanos, donde se les pueda dar una opinión sobre lo que está sucediendo, donde se permita que ellos sean partícipes de todo el proceso comunicacional, ¿ya? Entonces nos decía que el sistema educativo no tiene forma en términos de creación de proyectos. Hacía mucho énfasis en que los comunicadores tendríamos que tener un proyecto que tuviera incidencia no solo en lo comunitario y en la sociedad, sino también en el plano político, donde se pudiera que las personas se empoderaran de los espacios de comunicación y también pudieran vincular al resto de su comunidad como un proyecto donde se beneficie el desarrollo social, ¿ya? Decía que es muy importante tener en cuenta la opinión pública, ¿ya? Y que nuestros contenidos lleven un enfoque de que las personas hagan una revisión crítica hacia la comunidad, ¿ya? También puntualizaban que hay que aprender en el significado del tiempo, aprender a tener la fortaleza mental para la avalancha de información que se está generando en los medios, y también tener en cuenta que estamos en una era de revolución digital, que esto ayuda a que las personas estén más conectadas y que el elemento estético del lenguaje también es muy importante, sobre todo porque tenemos que tener la responsabilidad de que el lenguaje sea correcto, coherente, porque estamos educando, ¿ya? Nos hablaba un poco sobre la historia que se ha tenido en las comunidades, la historia de la comunicación social y también el totalitarismo, que es la opinión pública que hay que entenderla desde la psicología. En nuestra cuarta conferencia, que la dictó el doctor Karam 8K, ¿ya? Él nos hablaba sobre el impacto que tienen los videojuegos y herramientas como streaming, que son utilizadas por algunos comunicadores para transmitir contenidos y puntualizar. Él hablaba del enfoque que tenían los videojuegos con respecto a la población que en este momento se está consumiendo mucho estos temas, y que el streaming nos anima también a que creáramos contenidos por medio del streaming, hacer uso de los canales de interfaz de videojuegos, porque también son formas de educar, de informar y de comunicar, ¿ya? Entonces, pues nos hablaba también de su historia, de cómo fue que él empezó en este mundo de los videojuegos, desde más o menos desde los 7 años y hasta ahora, que tiene casi 40 años en el mundo de los videojuegos, y cómo ha ido creando como un público que lo sigue, cómo es esa conexión que debe tener el gamer con la población, y que ese contenido genere pues una expectativa, genere un sentimiento y también genere como una conciencia en las personas que lo consumen. El streaming creo que es una herramienta que se utiliza para transmitir contenidos casi que en directo, y pues que él lleva varios años haciéndolo y que le dio muy bien, así que también nos animó a que nosotros pudiéramos crear contenidos que no solo son de videojuegos, también los podríamos utilizar para énfasis de comunicación, de transmisión de conocimientos,
en diferentes temáticas, en la educación, en la informática, en la tecnología, en la salud, bueno, en diferentes temas. Solo es que deberíamos de tener una conexión directa con el tema que queremos trabajar, ¿ya? Hablaba sobre lo importante que debe de tener la comunicación como un elemento visual, porque la estética en este sentido debe ser muy puntualizada para que el producto que se genere llame la atención, ¿ya? Bueno. También respondí a algunas interrogantes complejos, como son el impacto que tiene este tipo de productos en la población, el impacto que pueda tener en niños, en adolescentes, en personas adultas, y también hablaba de la capacidad que podemos generar contenido. No es que debamos tener un supercomputador o un super equipo para generar este tipo de contenido, sino que pues así como él inició con un celular, también nosotros podemos hacerlo. Y pues la invitación es a tener como una cantidad de personas, seguidores de nuestro contenido, de que nuestro contenido sea puntual y que lleve realmente al objetivo que nosotros deseamos crear. En este sentido, pues yo puedo hacer una conclusión con respecto a los contenidos que vimos en la Semana de la Comunicación, en la cual puedo decir que los contenidos expuestos son de mucha utilidad, pues nos abre el perímetro y nos muestra otras posibilidades de creación de contenido con respecto a nuestro quehacer comunicacional. Nos permite también crear conciencia con respecto y responsabilidad con respecto a la producción de textos, sonidos, audiovisuales o todas las cantidades de contenidos que podemos generar como comunicadores, y también a aplicar la responsabilidad y promulgar la responsabilidad no solo en nosotros, sino también en nuestros familiares, en las personas llegadas y nuestros lectores o consumidores que podamos crear. También hay que tener en cuenta que nos invita a la creación de empresa, a la creación de contenidos independientes en los cuales podremos como crear una posibilidad de ingresos económicos para nuestro quehacer comunicacional. Entonces espero con esto pues haber informado un poco sobre lo que viví con respecto a las capacitaciones que nos dieron en la Semana de la Comunicación, y que sea de gran aporte a nuestro proceso formativo. Muchas gracias.